En el video anterior, o sea, la clase de ayer, el video pasado, yo edito una parte teórica de funciones. Mi idea es terminar todo lo que es la unidad 4 de funciones, y lo que voy a hacer es la parte práctica de la unidad, donde vamos a ver composición de funciones, que es componer funciones, el dominio de esas funciones compuestas, y cómo graficar algunas funciones que le van a servir para límite, ¿sí? Eh, esa va a ser la clase de hoy. O sea, va a ser una clase más o menos práctica destinada a funciones, ¿sí? La idea es que ahora que van a ver la parte de todo el límite, se saquen las dudas. Entonces, como resumiendo, va a ser funciones compuestas, ejercicio de funciones compuestas y ejercicio de funciones, ¿sí? Básicamente el ejercicio de una función es graficar la función y determinar el dominio e imagen de la función. ¿Estamos? Eso es. Nuevamente, cualquier duda o consulta que tengan, me preguntan, habilitan el micrófono, ponen en el chat, yo que ahora sí voy a tener el chat encendido, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ayer vimos este nuevo mundo de funciones. Yo le vengo a traer unas operaciones básicas de funciones que uno puede hacer, donde ya directamente lo voy a hacer con ejemplos, porque son bastante sencillos y no hay nada teórico en esto. Por ejemplo, yo defino una función, ¿sí? En este caso x al cuadrado más 2, supongan ustedes, una función cuadrática, ya vimos más o menos cómo se grafica eso, y otra función distinta, ¿sí? Que voy a llamar g de x, que es igual a, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, al logaritmo neperiano de x más 3. ¿Sí? El argumento es x más 3. Estas dos funciones que vemos tienen regla de asignación distinta, o sea, una es f de x, ¿sí? Nuevamente el concepto de la máquina, esta máquina va a operar así, y esta otra máquina, por eso la llamo g de x es distinta, hace esta otra operación. Ambas funciones, si bien me operan de forma distinta, ambas me van a determinar una imagen y, ¿sí? Si yo las grafico, puedo graficar las dos funciones y una superpuesta de otra. Esta va a tener una gráfica, esta va a tener otra gráfica. Donde las dos funciones, vemos que x es la variable independiente. ¿Sí? Las dos, x es la variable independiente. Entonces, bueno, en esta parte de operaciones de funciones, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer la suma de las mismas. ¿Qué sería hacer la suma de las mismas? Y sumar las dos funciones. O sea, escribo f de x, sería x al cuadrado más 2, y escribo g de x más logaritmo euclidiano de x más 3. Si acá pongo un menos, resto. No hay nada complicado ni otro mundo. Si yo ahora quiero multiplicar a las mismas, hago f de x por g de x, y esto que me devuelve. Que es f de x es x al cuadrado más 2 por lo que es g de x, que es logaritmo neperiano de x más 3. ¿Estamos? Y por ejemplo, si quiero dividir, es lo mismo, o sea, f de x sobre g de x, ¿qué tengo? Pongo el numerador f de x, x al cuadrado más 2, dividido g de x, que es logaritmo neperiano de x más 3. Entonces, lo que es operaciones de funciones, que directamente acá le mostré en un ejemplo, o sumar las funciones que tienen reglas de asignación distintas, o multiplicarlas o dividirlas. De ahí no hay nada muy complicado ni difícil, pero son cuestiones que es necesario saber de las funciones, que las operaciones no tienen nada rebuscado. Ahora, ¿qué sucede? Viene algo que se denomina funciones compuestas, ¿sí? Estas funciones compuestas, ¿qué son? Bueno, son aquellas que, si yo por ejemplo tengo, voy a generalizar un poco, tengo un conjunto de entradas
¿sí? Un conjunto de entrada que ya habíamos visto que está definido por un dominio, etc. Y tengo una regla de asignación que voy a llamar f, ¿sí? Que me hace llegar a un conjunto de salida B. Ahora, yo este conjunto de salida podría considerarlo como un conjunto de entrada. Un conjunto de entrada que me va a ligar otro conjunto de salida C. Acá yo tengo otra regla de asignación distinta a F, ¿sí? Son reglas de asignación distintas, que de este conjunto de entrada me liga a otro conjunto de salida C. Entonces, ¿podría haber alguna función que me ligue directamente A con C? Sí, o sea, ¿qué es lo que hice? Yo a A le apliqué una función y llegué a B. Y después a B le aplico otra función G y llego a C. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que yo ligue A con C? Sí, y eso es lo que se denomina función compuesta. F o G, en este caso. F o G. Ahora bien, este camino que yo hice así, de ida, también puede ser que haga un camino de vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Y capaz yo también pueda partir de C, de un conjunto de entrada C, definir la misma función G, llegar a un conjunto B, y ese conjunto B me defina, sea un conjunto de entrada y me defina otro conjunto de salida A, y esto que está acá, ligar C con A, es lo que se denomina la función compuesta, en este caso G o F, porque hago así y hago así. ¿Sí? Esto básicamente es función compuesta y lo voy a mostrar con un ejemplo donde va a ser mucho más sencillo de verlo. ¿Sí? Pero esto es como el análisis teórico, que yo a varias funciones puedo hacer composiciones infinitas de funciones. Haciendo esto como ir desglosando en distintos conjuntos de entrada y distintos conjuntos de salida. Esto así. Otro ejemplo. Fíjense, yo tengo, vamos a un ejemplo de hoy, x al cuadrado más 2 y otro g de x que había definido como logaritmo neperiano de x más 3, creo que era. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer la composición f o g, ¿sí? O sea, primero, imaginémonos el dibujito, primero lo que yo voy a hacer es definir la función f y después definir la función g. Esto es como poner f en x. O sea, lo que yo tenía de x acá, ahora es g en x. ¿Sí? O sea, lo que yo hice es, lo que tenía x acá, metí g en x. Entonces, esa composición, ¿sí? Y lo voy a hacer así para que se den cuenta de lo que voy a hacer. Imaginémonos acá en esta función, que yo evalúo esta función cuando x vale 1. ¿Sí? O sea, hago f cuando x vale 1. F cuando x vale 1 es 1 al cuadrado más 2, es decir, 3. Bueno, lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo, nada más que ahora, en vez de poner un 1, voy a poner g de x. ¿Sí? En esta función. Fíjense, yo puse un 1, ¿dónde? Donde estaba la x. Y lo que yo estoy diciendo acá es lo mismo. Voy a poner lo que es g en x, que es esto, ¿dónde está una x acá? Entonces fíjense que me queda. Me queda. ¿Sí? Acuérdense. Esto que está acá es x. Yo acá en este caso lo puse como 1. Y ahora lo que yo voy a hacer es poner g en x. Que g en x es
o lo voy a hacer mejor así, voy a poner acá, g en x. ¿Y a esto qué es igual? ¿Qué es igual g en x? Y es el logaritmo neperiano de x más 3 elevado al cuadrado, más 2. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar variables, nada más. Es el mismo principio que esto. Ahora veamos E o F. Al revés. Voy a hacer la composición ahora de G en F. Y hago lo mismo. G de F de X. Ahora, mi función es esta. ¿Sí? Ya no es x al cuadrado más 2, es esa. Fíjense, si yo G lo evalúo, por ejemplo, que cuando x vale 1, tengo el logaritmo neperiano de 1 más 3. Es decir, el logaritmo neperiano de 4. Eso es. Por lo tanto, es lo mismo. Yo acá lo que voy a hacer, acá puse un 1, acá voy a poner f en x ahí. Logaritmo neperiano de f de x más 3. Entonces, ¿esto qué me queda? Logaritmo neperiano de x al cuadrado más 2 más 3. En definitiva, sería el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5. ¿Sí? Y esa es la composición de funciones. No tiene nada rebuscado. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? Acá si nos pueden mandar un sí en el chat, algo. ¿No? Bueno. Ya con ese sí me alegro. Bueno, voy a mostrar otro ejemplo. ¿Sí? Donde a partir de ahora voy a hacer un ejemplo práctico. Esta está en la guía práctica. ¿Sí? Una guía del año 2015 que sería Royman. Son los dos ejercicios lo que saqué de ahí. Y voy a definir el dominio de la función. ¿Sí? El dominio. Nada más que el dominio, no la imagen, el dominio. ¿Cuál es mi función? Bueno, fíjense, fx es x sobre 4 menos 1, todo eso es fx, y g de x es x al cuadrado, ¿cuánto era? ¿Más 1? Menos 1. Eso es fx y eso es g de x. Entonces, primero voy a hacer esto. La composición f o g. Nuevamente lo mismo. F de g en x, que es igual a todo lo que tenga x, lo voy a poner como g de x. G de x sobre g de x sobre 4 menos 1. Entonces, ¿esto qué es igual? A x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, ¿sí? Menos 4 sobre 4. Acá más adelante, lo que dice este 4 va a multiplicar al menos 1 y me va a quedar menos 4. Todo eso dividido. Y lo único que hice es adelantar un pasito. Bien, esto que es igual, ese 4 que está ahí, yo lo puedo pasar arriba a mi numerador como multiplicando. O sea, 4x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Eso que estoy haciendo es propiedades de fracciones. Propiedades de fracciones. Y acá abajo me queda x al cuadrado menos 5. ¿Sí? X al cuadrado menos 5. ¿Vamos? Ahora, ahí está, ahí queda. Va, si quieren arriba juego un poquito y hago 4x cuadrado menos 4, pero esa función ahí, ¿sí? No sé Gaby. si alguien quiere hablar, hable. No, te iba a decir que en los comentarios preguntaron algo, pero ya puso que no quería. Estoy diciendo. Ahora, para definir el dominio,
ustedes se tienen que dominar y saber que el denominador no puede ser 0. Entonces vamos a averiguar cuándo el denominador se hace 0. Cuando x al cuadrado menos 5 es igual a 0. ¿Esto qué me dice? Que x es igual a raíz de 5. ¿Sí? Menos 5 pasa acá positivo, ese cuadrado pasa como raíz. Ahora, ojo al piojo. Esto es raíz de 5. Obvio que no es un valor exacto, pero esto que está acá tiene dos posibilidades. O ser positivo o ser negativo. ¿Sí? Entonces, existen dos puntos donde x se hace 0. Cuando vale positivo raíz de 5 y cuando vale negativo raíz de 5. ¿Sí? Imaginémonos otro punto. Por ejemplo, si esto fuese menos 9. Si esto fuese menos 9, yo acá tendría 9, raíz de 9 es 3. Pero ojo, es más 3 y menos 3. Si yo leo menos 3 al cuadrado, me devuelve 9. Entonces es muy importante esto. Que sepan que cuando yo aplico una raíz, obtengo, a raíz cuadrada, obvio, obtengo dos valores de raíces. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero definir el dominio, mi dominio, van a ser los x pertenecientes a los reales menos más menos raíz de 5. ¿Sí? Esta es una forma. Puse x pertenece a los reales menos estos dos puntitos, que es menos raíz de 5 y más raíz de 5. Otra forma, que capaz esto sí lo ubican más, era decir que x pertenece a menos infinito, menos raíz de 5, ¿sí? Unión menos raíz de 5 a raíz de 5, unión raíz de 5 infinito positivo. ¿Sí? Esto que está acá y eso que escribí ahí es exactamente lo mismo, nada más que bueno, acá, fíjense, es como más cortito. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que x puede valer menos infinito a menos raíz de 5, o sea, raíz de 5 menos raíz de 5 no puede valer. Por otro lado, puede valer entre menos raíz de 5 y raíz de 5, y por el otro lado puede valer también entre raíz de 5 a más infinito. ¿Sí? Entonces, este es el dominio de mi función, escrita de dos formas. ¿Se entendió esa parte? Yo todo muy callado, no sé si porque expliqué muy bien o no se entendió nada. Listo. Gracias a vos por contestar. Bueno, continúo. Ahora voy a hacer al revés. Voy a hacer G o en F. ¿Sí? Voy a borrar. David, una pregunta. ¿Sí? Eh, Escucho, ¿No se escucho. supone que para saber si una función se podía hacer la compuesta, tenía que cumplir la condición de que la imagen de la primera función tenía que coincidir con el dominio de la segunda? Que la imagen de la primera función coincida con la... Claro, por ejemplo, si vos tenés f y g, el profesor nos había dicho que la imagen de f tenía que coincidir o tenía que tener una intersección con el dominio de g, porque si no es como que no se intersecta en ningún punto, no se podía hacer la compuesta, algo O así, sea, ¿entendés? lo que yo establecí, por ejemplo, es el dominio de esa función. Ahora, si yo establezco la imagen de la función, esa que recién le mostré, es más difícil de verla, pero se puede analizar y ver también. Esa imagen va a ser tal que va a ser el dominio de mi primera función, de esta función, de la segunda función. Claro, sí, pero, o sea, yo no te hablo de la compuesta, sino de las funciones por separado. ¿Viste cuando vos desglosaste así cada función? Lo que dice el compañero es, bueno, esto es el dominio de mi primera función. Llamémosle f.
Y acá llego a la imagen de f. ¿Sí? Apliqué f y llegué a la imagen de f. Esta imagen va a ser ahora el dominio de lo que se denomina G. Y este dominio de G me va a devolver este conjunto C, que va a ser la imagen de G. ¿Sí? Esta es una función G. ¿Sí? Era lo que expliqué. Es lo que expliqué hoy, así escrito de esta forma, un poco más piola. Lo que dice el compañero. O sea, yo para garantizar de que pueda hacer esa función compuesta, ¿sí? Lo voy a hacer por acá abajo, f o g, para hacer esta función compuesta, debo garantizar que cuando yo llegue a esta función, que es la imagen de esta función, ¿sí? Que esta imagen realmente coincida con el dominio de esta otra. ¿Sí? Si yo esta imagen, por ejemplo, me da un valor donde este dominio no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, doy un ejemplo, no necesariamente es así, pero imagínense la imagen, según se acordarán, de esta función así está, que es y igual a x al cuadrado. ¿Sí? La imagen de esa función, si yo la restringo, son los x, los y, perdón, mayor o igual que 0, ¿sí? Todos los y positivos. Todos los y positivos. ¿Sí? Esta es la imagen de mi función f. Yo acá hice f y llegué a esa imagen. Ahora, puede ser que capaz exista alguna función x que los valores de estos no puedan ser mayores o iguales que 0. ¿Sí? Donde, por ejemplo, se me ocurrió una ahora. En realidad con valores negativos. ¿Sí? Si yo tengo menos x al cuadrado, ¿sí? Si le aplico un menos a esa parábola cambia de sentido, como que va para abajo. ¿Sí? Se hace así. Se hace. Evalúenla, pero el menos está fuera del x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta función que yo le puse acá es y igual a menos x al cuadrado. Esa función me dice que los y son todos ahora negativos, mayores o iguales a 0. ¿Qué sucede? Imaginemos que g de esta g es ahora logaritmo neperiano. Pongo a propósito y por algo. Esta nueva función g, si yo quiero evaluar en esta imagen de esta función, fíjense que no puedo. ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano de un número negativo no existe. Al igual que el 0 de un logaritmo neperiano no existe. Entonces, esta función de acá y esta que está acá no son compuestas. O sea, no se puede componer. ¿Por qué? Porque me va a dar directamente un dominio que no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo neperiano no puede ser negativo. Ahora, yo podría haber hecho todo lo mismo y voy a llegar a eso. Voy a llegar a que el dominio no existe. Voy a llegar a que el dominio no existe. Si quieren, lo desglosamos bien este ejemplo y llego al mismo análisis que lo hice acá como de forma más genérica. Pero lo que dice el compañero recién está bien. Si yo tengo una imagen de esta primera función que no me permite hallar este dominio, yo esta función no la puedo hacer. De igual forma, yo puedo plantear esto y ver después que el dominio no existe. Por lo tanto, digo, che, no la puedo componer a estas funciones. No sé si me explico o si no, veo un ejemplito más claro. No sé los que están, si entendieron o, como le digo, desgloso más este ejemplo. A ver. ¿Entendió? Bueno, genial. Como yo siempre puedo hacer estas composiciones de funciones y después ver el dominio de toda esa composición. ¿Sí? Uno puede hacer
antes el dominio de esta, y hacer un análisis para ver si la composición de la misma, depende cómo yo lo componga, si realmente se puede hacer. ¿Sí? Fíjense, la voy a componer de la otra forma y el dominio es totalmente distinto. Fíjense, si yo hago G o F, ¿qué voy a hacer? G de F en X. Sería, ahora G es esta función, todo lo que tengo de X acá pongo F de X. O sea, voy a tener F de X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Voy a borrar esto. Esto aquí es igual. F de X es lo que está allá. Entonces es X sobre ese 4, lo voy a poner ahí. Voy a hacerlo ahí arriba. Me queda 4x sobre x menos 4. ¿Sí? Este 4 de acá multiplica ese menos 1, me queda x menos 4. Me quedaría dividiendo el 4, entonces después lo pongo arriba en el numerador. ¿Sí? Me queda 4 por x. Nuevamente apliqué propiedades de una fracción, eso ya lo conocen, entonces esto me queda 4x sobre x menos 4 al cuadrado, menos 1. Ahora si yo distribuyo, ¿qué me queda? Me queda GOF igual 16x al cuadrado sobre x menos 4 al cuadrado menos 1. Desglosar un poquito más. 16x al cuadrado menos x menos 4 al cuadrado sobre x menos 4. Fíjense. Ahí explicó bien por las dudas, pero acá lo que hice fue aplicar propiedad de exponentes, o sea, por un lado, este que está al cuadrado va a ser 4 al cuadrado por x al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Y después abajo lo elevo también al cuadrado. ¿Sí? Esa recta. Después este denominador pasa a multiplicar al menos 1, ¿sí? Y me queda todo dividido esto. Fíjense. Ahora, nuevamente el dominio va a ser cuando este denominador sea 0. O sea, tengo que ver el dominio donde se restringe mi función. Dónde se va a restringir y cuando este denominador es 0. Cuando este denominador es 0 y cuando x vale 4. ¿Sí? Fíjense. 4 menos 4, ahí me da 0. Es el único valor, es el 4. Entonces, el dominio para esta función va a ser x pertenece a los reales menos corchete 4 positivo. Y corchete 4 positivo. Fíjense, es muy distinto al dominio de la otra función. ¿Sí? Entonces, en síntesis, yo acá sí llego a que puedo hacer las dos funciones. La FOG y la GOF. ¿Estamos? ¿Se entendió esa partecita? Doy un último de funciones compuestas, porque esto sí es bastante interesante y necesario que sepan. Nuevamente, si algo no se entiende, consultan en el chat, habilitan el micrófono. Bien. Bien. ¿Cuáles son las dos funciones ahora? Estas dos. Raíz de 2 menos x. Y por el otro lado, menos 5 elevado a x. Por las dudas, voy a hacer la composición de las dos funciones, ese es el ejercicio. Bien, nuevamente, la composición de las dos funciones, o sea, FOG y GOF, y ver cuál es el dominio de las dos.
Antes que nada, por las dudas, voy a aclarar lo siguiente. Y creo que ayer lo mostré, pero la función raíz de x tiene más o menos esta pinta. Y igual a raíz de x. Una cosa así. ¿Por qué? Porque acuérdense que x no puede valer números negativos, sí puede valer el 0, pero no puede valer números negativos, porque si no, esto ya serían raíces complejas. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. X no puede, por eso es esa ecuación. Y por las dudas, le vuelvo a mostrar. Ayer les mostré la función exponencial, que era e a la x. Era una cosa así. La función. Bueno. Este e, acuérdense que es un número, es 271. Entonces, para cualquier número y que yo tenga, va a ser lo mismo. O sea, la función va a ser lo mismo, nada más que un poquito más empinada, un poquito menos empinada. Pero va a tener esa pinta. Ahora, como está multiplicada por un signo negativo, lo que uno hace es como espejo de la función siempre. Y si tengo esa función, si yo tendría la otra, voy a escribirla acá, y igual a menos e a la x, y una cosa así. Corta el eje acá, y así. Menos, ¿sí? Es como un espejo. Lo mismo si yo, por ejemplo, pondría y igual a menos raíz de x, esto que está acá se resuelve. Como le digo, es como un espejo. Eso como aclaración para hacer estas dos funciones. ¿Por qué como aclaración? Porque me interesa eso. Esa raíz que siempre sea positiva. X siempre tiene que ser positivo. ¿No? Bien. ¿Se entendió estas dos funciones? Prosigo. ¿Sí? Bueno, voy a hacer f o g. Lo mismo de siempre. F de g en x es igual a raíz de 2 menos e de x igual a raíz de 2 menos 5. Entonces, la composición me quedó raíz de 2 más 5x. ¿Sí? Ahora fíjense, voy a hacer dos análisis. El primer análisis es el siguiente. O los dos son análogos, lo pueden ver de las dos formas. Fíjense. Esto que está dentro de la raíz siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Y recién les mostré la función que cumplía para x mayor que 0. Entonces vamos a ver esto que está acá adentro cuando es mayor que 0. ¿Qué valor tiene x cuando es mayor que 0? 2 más mayor que 0. ¿Vamos? Bueno. ¿Qué hago ahora? Pongo. ¿Sí? 5 la x. Y ahora, la gran pregunta acá. ¿Cómo hago para despejar la x de ahí? A ver si alguno se anima a poner en el chat cómo haría. ¿Qué puede aplicar para despejar la x? Mientras yo me tomo un mate. Bien, logaritmo. Tal cual, logaritmo. Entonces, yo lo que voy a hacer es eso. Fíjense, si aplico logaritmo acá, este x
pasaría a multiplicar. ¿Sí? Me quedaría x por el logaritmo neperiano de 5. ¿Sí? Yo elegí el logaritmo neperiano, pueden elegir el logaritmo base 10. El logaritmo de base 10 es log, o sea, ese logaritmo es base 10. Es lo mismo, pueden elegir cualquiera, pero ¿qué me interesa acá? Que se den cuenta y vean que el logaritmo neperiano de esto no existe. O sea, yo ayer mostré y les hice entender por qué no existe el logaritmo neperiano en un número negativo. Entonces, como no existe esto, por lo tanto significa que no existe algún valor de x que haga que toda esta función sea menor que 0. ¿Sí? Porque el dominio de esta función no existe cuando lo que tenga acá adentro sea menor que 0. ¿Sí? Sea negativo, esto que está acá sea negativo. Por lo tanto, esto que está acá ya directamente me dice que el dominio de esta función son todos los reales. ¿Sí? Pero más allá de eso, acordémonos de lo siguiente. Esta función que está acá, ese es el segundo análisis que yo les digo que uno puede tener. Esto que está acá es una función, 5 a la x. ¿Cómo era? Bueno, recién más o menos les mostré, seguro que es una función, una cosa así más o menos. Y fíjense que en ningún momento, bueno, si esto es x menos x, en ningún momento se restringe el dominio, en ningún momento x no tiene que valer algo. O más si lo quieren ver así, yo cuando evalúo acá en x, esto me va a dar un número positivo. ¿Sí? Y me va a dar un número positivo. Fíjense, siempre todo y vale positivo. Como esto es un número positivo, yo le voy a sumar otro número positivo, por lo tanto, siempre lo que voy a tener acá adentro va a ser positivo. Entonces, no me importa el valor de x, siempre la función va a ser positiva, que más o menos es lo que demostré acá. Por lo tanto, si yo quiero concluir, el dominio de mi función x pertenece a los reales. Puede valer cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Pongan sí en el chat, o si no pongan F en el chat. Si no... Dale, listo. Gracias. Bueno, ahora voy a hacer la otra composición, la GOF. ¿Sí? Ahora esto bien. GOF. ¿Qué va a ser? Lo mismo, como siempre, G f de x igual a menos 5. ¿Sí? O sea, pongo f de x donde tengo x, menos 5 sobre raíz de 2 menos x. ¿Sí? Bien. Estamos en el mismo problema que hoy. Tengo que ver qué valores de x son tales aquellos que eso me hace que siempre sea positivo. ¿Sí? Lo que está dentro de la raíz, ¿no? Lo que está dentro de la raíz. Entonces yo tengo que ver aquellos valores de x en los cuales esto que está acá siempre sea positivo, o sea, mayor que 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que x siempre tiene que ser menor que 2. Veamos si es cierto. Siempre está bueno a veces verificar esto de las desigualdades. Si x vale, por ejemplo, menos 1 por ese menos que tengo ahí me hace positivo. Me quedaría raíz de 3. ¿Listo? Cumple. Si vale 1, y pues estamos diciendo que si vale 1, me queda raíz de 1. Está, listo. Entonces, esto directamente, ¿qué me va a decir? Que el dominio de mi función van a ser los x tales que sean menores que 2. Ese es el dominio de mi función.
Nuevamente, si lo quieren ver de otra forma, por ahí se nos hace más fácil, sería que x pertenece a menos infinito 2. Ah, esto es mayor o igual. Ahí me acordé. ¿Sí? Porque puede valer 0. La raíz puede valer 0. Entonces esto es menor o igual que 2. Porque me di cuenta porque yo digo, che, acá puede ir corchete. ¿Por qué puede ir corchete? Porque x puede valer 2. ¿Sí? 2 menos 2 es 0, raíz de 0 es 0, menos 5 elevado a la 0 es 1. Entonces puede valer. Y ese es el camino. ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita? Déjame tomar un mate. Bueno. Esto es funciones compuestas. Ahora lo que vamos a hacer es graficar funciones, algunas funciones particulares. ¿Por qué va a ser, por qué le vamos a mostrar esta parte de graficar funciones? Porque va a ser un concepto para que tengan en cuenta cuando aplican límites, ¿sí? Que les va a ayudar para entender la otra parte. Bien. Entonces, vamos a esperar a ver, dijo el ciego, borro esto, se me cayó. Acá, borro acá, borro acá, borro acá, borro. Listo. Fíjense, tengo esta función bien piola, que es 3x menos 2 sobre 2x menos 1. ¿Sí? Esto lo inventé yo, no está en ningún libro. Esa es mi función. Bueno, ¿qué sucede? Como una función donde hay una fracción, ¿sí? Me interesa saber qué cosa. Y primero que nada, ya habíamos dicho de la función que nos caracteriza, el dominio y la imagen. Bueno, para sacar el dominio de la función, lo primero que tengo que ver es qué restricciones tengo. ¿Qué restricciones van a ser? Y en este caso, de esta función particular, de esta, cuando el denominador se haga 0. Es decir, tengo que ver en qué valores el denominador se hace 0. Entonces planteo eso. 2x menos 1 igual a 0. De acá saco que x es igual a un medio. ¿Estamos? X es igual a un medio. Bien. Ya podéis terminar y decir que mi dominio van a ser los x que pertenecen a los reales menos el valor un medio. Primera condición. Segunda, listo. Ah, con lo que me olvidé poner, pero esto f de x es y. ¿Estamos? Es igual a y. Ahora, ¿cuál es lo otro que me interesa saber, ¿sí?, de esta f de x? ¿Cuál es el valor de x para que la función sea igual a 0? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, el otro punto que me interesa siempre a mí saber es cuando y es igual a 0. ¿Cuándo y es igual a 0? 0 igual a 3x menos 2 sobre 2x menos 1. Esto que está acá, paso a multiplicar acá, se me anula. Entonces me queda 0 igual a 3x menos 2. Y acá saco que x es igual a 2 tercios. ¿Estamos? X es igual a 2 tercios. Sí, hasta ahí nada raro. O sea, este punto de x es aquel en el cual mi función va a valer 0. O sea, y va a ser 0. Cuando x valga 2 tercios, y es igual a 0. Bien. Ahora tengo que definir la imagen de esta función.
¿Cómo puedo definir la imagen? Y la imagen, ¿sí?, de este tipo de funciones, que yo a priori como que no sé cuál puede ser la imagen, una forma práctica de hacerlo es sacando la inversa de esta función. ¿Sí? ¿Cómo yo saco la inversa de esa función? Y lo que yo hago es, si se acuerdan ayer lo que vimos, es plantear y decir que mi dominio de entrada ahora va a ser y la imagen a la salida que tenga va a ser x. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora la función inversa que yo tenga, mi variable independiente va a ser y mi variable dependiente va a ser x. En definitiva, ¿qué hago? Y es igual a 3x menos 2 sobre 2x menos 1. Entonces, esto paso a multiplicar acá. 2x menos 1 por y es igual a 3x menos 2. Entonces, me queda 2x por y menos y igual, estoy aplicando distributivo, 3x menos 2. ¿Qué hago ahora? Pongo todo lo que tiene x en un lado y todo lo que no tiene x del otro lado. Entonces me queda 2xy menos 3x igual a menos 2 más y. ¿Sí? Esto está acá, lo pasé al otro lado. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar que de acá yo puedo sacar factor común x. ¿Sí? Me queda x, factor común, 2 por y, menos 3, igual a, esto lo voy a acomodar como y menos 2. ¿Sí? Y esto que está acá, que me multiplica x, yo lo paso para abajo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que x es igual a y menos 2 sobre 2y menos 3. ¿Estamos? Si alguno se perdió algo, habilita el micrófono, escribe en el chat. Y esto que está acá es la función inversa. Ahora fíjense, de la función inversa que tengo, nuevamente, si yo esto lo veo como una función, tengo que ver qué valores me hacen que el denominador sea 0. ¿Cuáles son esos valores? Y me fijo, o sea, qué valores tiene que tener y para que este denominador sea 0. ¿Sí? Y fíjense, si yo planteo eso, llego a que y tiene que ser igual a 3 medios. ¿Estamos? Y tiene que ser igual a 3 medios. ¿Sí? Lo igual a 0 me da 3 medios. ¿Podría volver a explicar el dominio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esta era mi función al principio. Esta era mi función, la cual yo tengo que ver cuáles son los valores de x que puede adoptar mi función. Para eso, tengo que saber que este tipo de función, al ser una fracción, tengo que ver aquellos valores en el cual el denominador se haga 0. Por lo tanto, lo que hice fue plantear este denominador e igualarlo a 0. ¿Qué es lo que hice? Hallo que x vale 1 medio, entonces la restricción que yo tenga que hacer el dominio es que x pertenezca a los reales, menos ese valor 1 medio. Después lo segundo que hice fue esta misma función, la igualo a 0, para ver qué valor tiene que tener x para que y sea 0. Ya vamos a ver por qué es importante esto, por qué es importante esto, y por qué es importante esto también. Después, ¿qué hice? Saqué la función inversa. ¿Cómo saco la función inversa? Lo que hago es despejar x, o sea, pongo x en función de y, de tal manera de llegar a esto. ¿Sí? Lo que hice fue todo un procedimiento para llegar a que x es igual a y menos 2 sobre 2y menos 3. Y acá nuevamente planteo lo mismo que en este caso. De esta función inversa,
yo digo, che, este denominador, ¿cuándo se hace 0? Si yo esto lo igual a 0, ¿qué me queda? 2i menos 3 igual a 0. El 3 lo paso a positivo, me queda 2 por i igual a 3, y ahí despejo i, y me queda que i es igual a 3 medios. ¿Qué me quiere decir esto? Y si yo lo veo esto como una función independiente, ¿sí? Olvídense de x y de y, es una función independiente, o sea, eso que está ahí me define y me dice lo siguiente. El dominio de mi función, lo voy a decir nomás, el dominio de mi función son todos los reales menos ese 3 medios. ¿Sí? Pero ahora, como esta función de acá es inversa, y por conceptos que ya sabemos de función inversa, el dominio de esta función, que es inversa, es la imagen de esta que está acá. Entonces, mi imagen, que va a tener en cuenta eso, va a ser las i que pertenecen a los reales, menos 3 medios. Se lo voy a acomodar mejor, pero es 3 medios. ¿Estamos? Y acá lo otro piola es cuando x es igual a 0, y vale 2. No sé si se dan cuenta de eso. Que lo puedo sacar de acá igual, o sea. Lo voy a sacar de acá para que se den cuenta y no tanto de acá. Pero bueno, esto de la imagen, ¿lo entendieron? Ya voy a poner todo resumido. ¿Sí? A ver. Un chuat de uno. Bueno. Entonces mi función inversa ya está. Ya me permitió saber cuál es la imagen de esta función. Y ahora el otro punto característico es cuando y es igual a 0 y cuando x es igual a 0. Si yo evalúo cuando x vale 0 de esta función, ¿qué tengo? Tengo que y es igual a 3 por 0 menos 2 sobre 2 por 0 menos 1 igual a menos 2 sobre menos 1. Entonces y es igual a 2. ¿Vamos? Entonces el otro punto que me interesa es y igual a 2. ¿Vamos? Ahora, yo quiero graficar. ¿Por qué hice todo esto? Y para graficar. Viene por algo. Usted me preguntan, Gaby, ¿qué estás haciendo? Y es para graficar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Graficar. Voy a dejar mi función tan hermosa esta. Voy a escribir acá eso que me interesa. El dominio de x pertenece a los reales menos un medio. La imagen de esta función van a ser los i que pertenecen a los reales menos f de mi cochito. 3 medios. 3 medios. Y lo otro es que cuando i es igual a 0, x es igual a 2 tercios. Cuando x es igual a 0, y es igual a 2. Fíjense ahora. Menos x, menos i, x. Bien, primero uno que hace para graficar este tipo de funciones. Lo primero uno que hace es determinar las asíntotas de mi función. ¿Qué son las asíntotas? Las asíntotas van a ser aquellos valores
los cuales mi función está restringida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden valer eso, ¿sí? Por alguna condición, ¿sí? Se dice que las asíntottas son de aquellas tales que mi función tiende a aproximarse a las mismas y logra alcanzarlas en el infinito. Algo muy abstracto, pero en realidad es así. Y esto lo van a ver un poco más en profundidad en límites. Pero bueno, yo le vengo a traer este concepto de asíntotas, donde cómo yo grafico mis asíntotas. Primero, la primera asíntota que voy a definir son las asíntotas verticales. ¿Cuáles van a ser las asíntotas verticales? Y aquellas en donde mi dominio está restringido, ¿sí? O los puntos que X está restringido. ¿Cuáles son? Y bueno, mismo que era un medio. Entonces, esa va a ser mi primera asíntota. ¿De qué tipo? Y es de tipo vertical. Vertical. Entonces, si yo acá digo que está un medio, no me doy cuenta que digo en un medio, yo acá voy a tener una asíntota. Más grande, un medio. Ahí tengo una asíntota. Asíntota vertical. Vertical. Bien. Lo segundo es graficar las asíntotas horizontales. ¿Cuáles van a ser las asíntotas horizontales? Aquellas asíntotas que están en función de las restricciones de mi imagen. ¿Cuáles son las restricciones de mi imagen? Y aquellos valores en los que I no puede valer. ¿Cuáles van a ser aquellos? Y en este caso, menos 3 medios. Perdón, 3 medios. 3 medios positivos. Por ejemplo, hagamos en cuenta que es acá. Entonces, esa es mi otra asíntota vertical. Acá, bueno. Y vale 3 medios. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo que hice acá, ¿se dan cuenta? Es como que dividí en 4 cuadrantes mi función. ¿Sí? Dividí en este cuadrante, no lo quiero rayar mucho, pero es como este cuadrante, este otro, este otro. ¿Sí? Es decir, que son cuadrantes donde mi función puede estar o no. Tengo que fijarme ahora en cuáles cuadrantes está y en cuáles cuadrantes no. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Y bueno, una forma piola es primero ver estos puntos. ¿Sí? ¿Cuál fue el primer punto? Y que I vale 0. ¿Sí? I igual a 0, entonces X vale 2 tercios. 2 tercios más o menos, esto es 0,5, entonces 2 tercios es más o menos 0, no más o menos no, es 0,66 periódico. Entonces es por acá, 2 tercios. Dice, cuando X vale 2 tercios, Y es 0. Y vale 0. Es mi primer punto. ¿Cuál es mi segundo punto? Y cuando X es igual a 0, Y vale 2. O sea, cuando I vale 2, por ejemplo acá, o sea, esto es 1,5, entonces por acá I igual a 2, en ese punto. X vale 0, Y vale 2. ¿Estamos? En ese punto. Estos puntos, para que tengan idea, se llaman los puntos donde se cortan los ejes. ¿Por qué donde se cortan los ejes? Porque, bueno, la función corta en esos puntos. Ahí la vamos a graficar. Ya con esos puntos, yo ya puedo graficar mi función. ¿Por qué? Porque, por definición de asíntota, la función nunca va a tocarla, nunca va a acercarse, ¿sí? Por lo tanto, no queda otra que mi función tiene que estar en este cuadrante y tiene que estar en este cuadrante, ¿sí? ¿Qué voy con esto? Que mi función no puede ser una cosa así, tiro un ejemplo. Sí o sí tiene que pasar por 2 tercios. No puede hacer esto. No puede venirse este cuadrante porque esa asíntota no la puede cortar, ¿sí? Tampoco puede venir a hacer esto porque esa asíntota, la horizontal, tampoco la puede cortar.
Entonces, la única opción es que esté dentro de este cuadrante y que la función sea una cosa así más o menos. ¿Sí? Y así. ¿Por qué tiene esa pinta? Y porque, no sé si se acuerdan, la famosa función 1 sobre x tenía más o menos esa pinta. Donde las asíntotas de esta función son los ejes. Son los ejes y x. Y es el eje o asíntota vertical y x es la asíntota horizontal de esta función. Y ahora lo mismo, como fíjense, yo tengo, mi función sí o sí tiene que pasar por ese punto. Y como tiene que pasar por ese punto, no queda otra que esté definida en ese cuadrante, en este. Entonces mi función tiene que ser una cosa así. Me salió horrible, pero bueno, más o menos así. Y si no me creen, porque ustedes pueden decir, Gaby, no te creo, bueno, de una, evalúen y fijémonos si es cierto. Agarremos un valor, a ver, si yo agarro, ¿sí?, que x valga menos 1. Si x vale menos 1, esto es 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 con menos 1, menos 3. Arriba, menos 1 por 3, menos 3. Menos 2, menos 5. Esto es igual a 5 tercios. 5 tercios es más o menos 2 y algo, más o menos. Entonces, no, miento, es 1 con algo. Entonces es por acá. 1,6 por ahí debe valer. Entonces mi función está bien, grafiqué bien. Es eso. A ver, volvemos a otro punto dentro de ese mismo cuadrante. Por ejemplo, entre 0, bueno, acá es medio complicado, pero bueno, veamos este lado mejor. Que yo acá nuevamente tomo 1, cuando x vale 1. Si x vale 1, voy a tener 2 por 1, 2, menos 1, 1, y 3 por 1, 3, menos 2, queda 1, 1 sobre 1, entonces cuando x vale 1, ¿sí? A ver, ¿se ve? Cuando x vale 1, ¿sí? Y vale 1, por acá. ¿Vieron? Entonces la función está bien graficada. ¿Se entendió? Si alguno no entiende, me pregunta, me para. Bien. O sea que puede tomar cualquiera de esas dos líneas. O sea, mi función, nuevamente, en el dominio que yo establecí, o puede ser de este tipo, bien así, o puede ser de este tipo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esa forma o esa curva? Y porque las funciones de tipo de fracción racionales tienen más o menos esta pinta, esta curva. Es característica de este tipo de funciones. Como es característico de este tipo de funciones. Si yo le tiro a ustedes una cuadrática, ustedes ya tienen que darse la idea que la cuadrática va a tener una pinta así, una curva así, o si es negativa, para abajo. ¿Sí? Lo mismo este tipo de funciones. Este tipo de funciones, como tiene fracción, va a tener una pinta de este tipo. Va a ser una cosa así, otra cosa así, o los dos para abajo. ¿Sí? No sé si puede contestar tu pregunta, no me acuerdo. ¿Quién me había escrito? Alexander. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo más de otra curva, de otra función, otra gráfica, ya un poquito más complicada, pero un poquito más, ¿no? Tanto.
Bien, le presento esta otra amiga. 3x al cuadrado menos 5 sobre x al cuadrado menos 9. ¿Estamos? Bien. Nuevamente, en una función donde hay una fracción, vamos a hacer el mismo análisis. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer primero? Nuevamente, ver el dominio. ¿Cómo veo el dominio? Me fijo en mi denominador qué valores tiene que tener x para que ese denominador sea 0. Vamos a ello. Esto es igual a 0. ¿Cuándo? Y cuando x es igual a raíz de 9. Ahora, acuérdense que la raíz implica dos valores, uno positivo y uno negativo. Entonces, x puede valer 0 cuando vale 3 positivo o cuando vale 3 negativo. ¿Vamos? Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la inversa de la función primero. Me voy a adelantar y voy a sacar la inversa de la función. Bueno. El dominio va a ser x pertenece a los reales menos 3 y más 3. Damos menos esos dos números. Menos 3 y más 3. Se puede poner en formato de uniones también. Lo voy a dejar expresado así. Bueno, para sacar la inversa. ¿Cómo saco la inversa? Nuevamente, hago y igual a 3x al cuadrado menos 5 sobre x al cuadrado menos 5. Entonces, parto en y menos 3. Menos 5 sobre A. Y luego frac 9 y menos 5 sobre tan. Les presento la inversa de la función. ¿Vamos? Perdón, Ale, recién veo tu mensaje. ¿Cuándo puedes tomar valores positivos y negativos del dominio? Nuevamente, acuérdense, el dominio de la función va a estar definida por esto, por mi denominador. Entonces lo que yo hice es igualarlo a 0. Lo igual a 0 y esto es x al cuadrado igual a 9. Entonces, lo que está al cuadrado pasa al otro miembro de la raíz. Esto me queda raíz de 9. Raíz de 9 me devuelve 3. Pero puede ser 3 positivo o 3 negativo. Menos 3 al cuadrado es 9 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, existen dos puntos de x en donde esto es igual a 0. Cuando x vale menos 3 y cuando x vale 3 positivo. ¿Vamos? Si tuviese una ecuación cúbica, tendría 3 puntos. Si tuviese una ecuación cuadrática, tendría 4 puntos. Y así. Siempre en la parte real, obvio. Estoy viendo. Todas las funciones tienen inversa. Está bien. Para que una función sea inversa, uno tiene que establecer que es bisectiva. Yo lo que estoy haciendo es de presuponer que esto es bisectivo. Yo para saber que es bisectivo tengo que ver que esta función sea inyectiva y surjectiva. Como yo no grafico esta función, no sé muy bien cómo es, yo digo, de prepo saco la inversa, que es esta. Llegué a una función inversa. Ahora tengo que ver qué onda. Si esta inversa yo restrinjo el dominio de esta función,
y la imagen de esta función, entonces digo, che, esta función entonces, como llega a esa inversa, esta, si era biyectiva, entonces de una, puede sacar la inversa. Esa es como la suposición que yo hago. Siempre uno saca la inversa y en base a esta analiza. Pero bueno, saqué la inversa, no se perdieron. Cuando saqué la inversa, llego a este resultado. Espero que no se hayan perdido. Si no, si tienen alguna duda de cómo llegué de acá a acá, me avisan y lo explico. ¿Por qué yo saco la inversa? Nuevamente, para definir la imagen de la función. Porque yo definiendo el dominio de esta, defino la imagen de esta. ¿Vamos? Bien. ¿Qué hice? Esto que está acá, y igual a 3x al cuadrado menos 5 sobre x al cuadrado menos 9. ¿Qué hice? Esto que está acá, todo mi denominador pasa a multiplicar a y. Me queda x al cuadrado menos 9 por y. Igual a mi numerador. Aplico distributiva, y al cuadrado por x cuadrado menos 9 por y. Igual 3x cuadrado menos 5. Lo que hago ahora es, lo que tiene x lo traigo a la izquierda, y lo que no tiene x lo tiro para la derecha. Es esto. 3x cuadrado pasa acá negativo, 9 por y pasa a este lado positivo, y me queda menos 5. En aquel lado, chocho. Acá saco factor común x al cuadrado saco factor común, ¿y qué hago? X al cuadrado por y x al cuadrado por menos 3. Si yo esto lo distribuyo, me queda igual que esto. Vamos a qué factor. Esto que está acá, que me está multiplicando x al cuadrado, pasa acá abajo a dividir a todo esto, a 9y menos 5, pasa esto que está acá, y como esto está al cuadrado, yo lo que hago es, paso todo esto con raíz, todo eso con raíz. Bien. Ahora, esta nueva función, dijimos, yo quiero fijar el dominio. De prepo, ya hay algo que usted me tiene que decir de esta función. ¿En qué punto y no puede valer? En 3. Esa salía fácil. En 3, de una. Ese es un punto. Ahora quiero que me digan algo. Aparte de eso, aparte que y no puede valer 3, ¿qué otra condición se tiene que dar? El que lo saca ahora en este momento, le pago una cerveza cuando lo veo. A ver. Que no sea negativo. Bien, ¿qué cosa que no sea negativo? No. El denominador debe ser mayor que 0. ¡Ay! Se me cayó. Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Están ahí cerquita. Bueno, voy a borrar lo otro y lo dejo pensando ahí. Borrar esto. A ver, los maté. Ah, bien ahí Valentín. A Valentín le debo una cerveza. Todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0. O sea, 9y menos 5 sobre y menos 3 tiene que ser mayor que 0. Mayor o igual. ¿No? Mayor o igual que 0. ¿Estamos? Tiene que ser mayor o igual que 0. Todo lo que está dentro de la raíz. ¿Sí? Entonces, bueno, primer punto, y no puede ser 3. Joya, genial. Ahora, tengo que ver qué valores puede ser y para que todo esto sea mayor o igual que 0. ¿Estamos? ¿Estamos?
No, no, ojo, ojo. Todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Y esto que está acá qué es? La primera unidad de la materia que vieron ustedes. Esto es desigualdades. Eso que está ahí es una desigualdad. ¿Y cómo yo hacía eso? ¿Cómo yo resolvía eso? Y yo lo que hacía era una tablita. Voy a hacer como tablita. Yo lo hacía de forma de una recta, pero voy a hacer una tablita ahora. ¿Cómo armaba yo mi tablita? Y yo tenía que analizar dos cosas. La primera, ¿en qué valor de i, en este caso i, el numerador se hace 0? Me fijo, a ver. 9i menos 5 igual a 0. Entonces cuando i vale 5 novenos, ¿estamos? Cuando i vale 5 novenos, el numerador se hace 0. Bueno, borro eso. Primer análisis. El segundo ustedes me lo dictaron, me dijeron cuando i vale 3. ¿Sí? Cuando el denominador es 0, cuando i vale 3. Entonces, ¿qué hago yo? Mi tablita. 5 novenos, 3. Menos infinito, infinito positivo. ¿Se acordarán esta tablita? ¿Qué hago acá? Acá pongo 9 por i menos 5. Pongo mi numerador. Acá pongo mi denominador. Y acá pongo la relación de los dos. La fracción, ¿sí? 9 por i menos 5 sobre i menos 3. ¿Y qué hago ahora? Bueno, tomo valores en los intervalos. ¿Cuál intervalo? Y el primer intervalo es menos infinito y 5 novenos. Menos infinito y 5 novenos. Y puedo tomar que i vale 0. ¿Sí? Entre menos infinito y 5 novenos está i igual a 0. Si yo tomo i igual a 0, ¿qué obtengo? Acá, 9 por i, 9 por 0, 0. Menos 5, negativo. Acá, negativo. Si yo tengo algo negativo y algo negativo, o sea, un número negativo, un denominador negativo, esto es positivo. ¿Estamos? La división es positiva. Tomo ahora un valor entre 5 novenos y 3. ¿Cuál tomo? Y tomo, por ejemplo, i igual a 1. Si i igual a 1, 9 por 1, 9 menos 5, 4. Me queda positivo. Acá me queda negativo. 1 menos 3, menos 2. Positivo sobre negativo, negativo. Y ahora tomo en el último intervalo entre 3 y más infinito. I igual a 4, por ejemplo. I igual a 4. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener 9 por 4 en 36, menos 5, 29. Y acá tengo 4, bueno, positivo. Y acá tengo 4 menos 3, es positivo. Y acá es positivo. Y ahí viene el análisis que hacíamos antes. Como esto que está acá me está diciendo que tiene que ser mayor o igual que 0, y acá estoy viendo que únicamente existen estos dos intervalos que son positivos. ¿Cuáles intervalos? Y menos infinito, 5 novenos, y el otro intervalo de 3 e infinito. ¿Estamos? Lo voy a dejar ahí. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Es fundamental que entiendan eso. Bro, ¿lo puedes repetir rápido, por favor? Bien. Lo que yo hice fue, primero, ver cuándo el numerador se hace 0. Cuando el numerador se hace 0, cuando vale 5 novenos. Después me fijé el denominador, que es cuando i vale 3. ¿Sí? Que eso me lo dijeron ustedes. Bien. Armé la tablita. ¿Cómo armo? Pongo mis dos puntos críticos, que es 0. Pongo menos infinito, más infinito. Pongo acá el numerador. Pongo acá el denominador. Pongo acá el numerador y denominador. O sea, la división de los dos. Y empiezo a evaluar. Entre menos infinito y 5 novenos, tomé i igual a 0. Puedo tomar cualquier otro valor. Puedo tomar i igual a menos 2,
Y sí o sí voy a ver que este intervalo es negativo. Cuando esto es 0, esto es menos 5, negativo. Cuando eso es 0, es menos 3, negativo. Negativo sobre negativo, positivo. Acá lo mismo, tomé igual a 1, positivo, negativo, positivo sobre negativo, negativo. Tomé i igual a 4, acá me queda positivo, positivo, positivo sobre positivo, positivo. Como mi desigualdad me decía estrictamente que esta fracción tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0, tiene que ser positiva, entonces los únicos dos intervalos que veo que puede ser positivo es menos infinito, 5 novenos, y 3 y más infinito. ¿Vamos? Ahora, si se acuerdan, yo lo que había dicho era esa mi función. Sí, esta era mi función. Vi ahora los valores que puede tomar i. Entonces, ¿cuáles son los valores que puede tomar i? ¿No? Voy a hablar del dominio de esa función, de esta. ¿Qué valor puede tomar i? Puede ser menos infinito, 5 novenos, unión, 3 más infinito. Quiero que me digan, ¿cuál de los dos tengo que poner un corchete? 5 novenos, tal cual. 5 novenos. Y acá un paréntesis. ¿Por qué? Porque i sí puede valer 5 novenos. Esto sí puede ser 0. Ahora, i no puede valer 3. Porque el denominador no puede ser 0. Entonces, así está determinado el dominio de esta función. Ahora, yo que dije, esta función es ¿qué cosa? Es la inversa de esta. Como esta función es la inversa de esta, el dominio de esta función es la imagen de esta. Entonces, esto que yo definí acá es la imagen de esa función. Es decir, si yo escribo acá, la imagen de mi función es y que pertenece a eso que está ahí abajo. Voy a borrar y voy a escribir bien. Poner todo el dominio. Pertenece a menos infinito, 5 novenos, unión, 3 e infinito positivo. ¿Estamos? Vale. Bien. ¿Cuáles son los otros dos puntos que le había comentado que me interesan? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿3 por 0? 0. 0 menos 9. Entonces me queda menos 5 sobre menos 9. ¿Cuál es el otro punto? Cuando y igual a 0. Entonces, ¿qué digo? X tiene que ser igual a 5 sobre 3 raíz. ¿Vamos? La raíz de 5 sobre 3. Entonces, x tiene que ser igual a más menos 5 sobre 3. Nuevamente acuérdense que la raíz te puede dar dos posibilidades, una positiva y otra negativa. ¿Vamos?
Entonces me quedó más o menos raíz de 5 sobre 3. ¿Entendieron cómo saqué esto, no? Pues capaz fui muy rápido. Raíz de 5 tercios. ¿Por qué no usé el denominador? Porque si esto es 0, y igual a 0, esto que está acá multiplica al 0. Entonces se me anula. Entonces me queda 0 igual a 3x al cuadrado menos 5. Y ahora viene lo más complicado. Graficar. Pero para graficar esto, como le digo, hay que seguir unos pasos y uno se da cuenta. Primero, nuevamente, asíntotas. ¿Cuáles asíntotas hago primero? Las verticales. ¿Cuáles van a ser las verticales? Aquellas que me restringen el dominio. ¿Cuáles son las que me restringen el dominio? Y en este caso, menos 3 y 3. Tengo dos asíntotas. Dos asíntotas. Hagamos en cuenta que acá tengo 3. Tengo menos 3. Entonces, tengo ahí mis dos asíntotas verticales. 3 menos 3. Hago la otra asíntota. ¿Cuál es la otra asíntota? Y aquellas en las cuales mi imagen está restringida. ¿Sí? ¿Y en cuál mi imagen está restringida? Como que ahí es difícil de verlo. Y voy a decir, pero pará, no sé ahí cuál es. Y fijémonos. O sea, 5 novenos, y sí puede valer 5 novenos. La que no puede valer es en 3. ¿Sí? Olvídense de más y menos infinito, eso es como. La que no puede valer es en 3. Entonces, la otra asíntota es cuando i es igual a 3. Asíntota horizontal. Me cuenta por acá. Entonces, fíjense, yo hice mi función que ahora está dividida en 6 cuadrantes. ¿Y se acuerdan que yo hoy había hecho otra función donde dividí en 4 cuadrantes? Yo sí hablo ahora de cuadrantes, voy a tener todo esto, esto y esto. Tengo que ver en esos cuadrantes por dónde pasa mi función. Acuérdense que la función no puede cortar las asíntotas. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Y me guío con esto. Me guío con esto. Primero esto. Cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? 5 novenos. 5 novenos, ¿cuánto es? Y ni idea, pero no llega a 1. ¿Sí? Para que llegue a 1 tiene que ser 9 sobre 9. Entonces, ¿qué sé yo? Es por acá. Vamos a dar cuenta que es por acá. 5 sobre 9. Ahí ese punto. Cuando x es 0, y vale 5 sobre 9. Ahora el otro. Cuando y igual a 0, x vale más o menos raíz de 5 tercios. ¿Cuánto es eso? Si quieren, uno lo puede poner en calculadora y ver, esto es más o menos 1,3 aproximadamente. Entonces, ¿qué tengo? Cuando y vale 0, x vale 1,3 y menos 1,3. Qué difícil, todavía no puedo ver cómo es la gráfica. Bueno, si no puedo ver cómo es todavía la gráfica, ¿qué hago? Valúo y me fijo otro punto. A ver, viendo el chat. La imagen no puede tocar el 3. Tal cual. La imagen no puede tocar el 3. Por eso puse ahí el asíntoto. La horizontal. Ahora, se me hace difícil todavía ver qué valores tiene i. Bueno,
A ver, evaluemos. Evaluemos cuando x vale 1, cuando x vale menos 1. Cuando x vale 1, acá tengo 3 por 1. 3 menos 5, menos 2. Y acá 1 al cuadrado es 1, menos 9. Menos 2 sobre menos 9 es algo positivo. 2 sobre 9. 2 sobre 9 es más 5 que 5 menos. Es más chico, perdón. Entonces, es una cosa. Acá es el otro punto. Y como es cuadrático, a priori yo sé que es un espejo. Entonces, cuadrático. ¿No quedaría 8 en el denominador? Tienes razón. Tienes razón. Menos 8. 2 sobre 8. Sigue siendo más chico que 5 novenos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué te queda? Otro punto para acá. Si valoras menos 1, como está elevado al cuadrado, no te importa. Tomo otro valor. Cuando x vale 2, menos 2. Cuando x vale 2, tengo 2 al cuadrado, 4. 3 por 4, 12. 12 menos 5 es 7. Y acá tengo 4 menos 9, menos 5. 7 sobre menos 5. Entonces me da un número negativo. Entonces voy a venir a los y negativos. Supongo que tengo acá. Estoy exagerando la escala, ¿no? Este es mi otro punto. Y ahí se me di cuenta cómo viene la mano de la función. Si empiezo a unir mis puntos, ¿sí? Nuevamente es algo cuadrático, entonces eso tiene bastante sentido porque es una función cuadrática si la ven como invertida para abajo, así que tiene bastante sentido. Pero fíjense que yo evaluando punto a punto determiné. Ahora, mi función no es esto nomás. Como yo le dije, había otros cuadrantes. Había otro cuadrante acá, otro acá, otro acá, otro acá. Me falta. ¿Cómo hago? Y lo mismo, evalúo en otros puntos. Por ejemplo, acá cuando vale 5. Si x vale 5, ¿qué tengo? 5 al cuadrado 25, 3 por 25, 75, menos 5, 70. 70 sobre 5 al cuadrado 25 menos 9, 16. 70 sobre 16 es un número positivo. Entonces, me va a dar un número positivo por acá. Valúo en el otro lado, el menos 5. También me da positivo, porque menos 5 al cuadrado es 25, menos 5 al cuadrado es 25, me da un número positivo. Que va a ser igual que aquel. Entonces, como yo le dije, como mi función no puede cortar ninguna asíntota, no queda otra que tiene que venir por acá así. Acá tiene que venir así. Si no me creen, después les muestro en un programa cómo se ve bien esto, porque bueno, capaz acá un poco feo. Pero fíjense que coincide todo con todo. Por un lado, en las x, mi dominio, yo he dicho que únicamente x no podía valer ni menos 3 ni 3. Por otro lado, la imagen de mi función y no puede ser, o viene, fíjense, menos infinito, acá, menos infinito a 5 novenos, puede valer 5 novenos, o sea que la imagen viene así, viene así, viene así, viene así, y llega a 5 novenos. Después, unión, 3 más infinito, al 3 no lo toca, 3 no lo toca, es una asíntota, no lo toca, es un círculo, es una asíntota, y se va a más infinito. Y esto que yo rayé todo es la imagen de mi función, que coincide con esto. ¿Entendieron? ¿Se entendió o no se entendió? Muy complicado. Bien, eso es elemental
para límite. ¿Por qué elemental para límite? ¿Qué es el límite? Después lo voy a definir bien, pero el límite es la tendencia hacia algo, ¿sí? No es un número. Cuando ustedes calculan límite, no calculan un número, calculan la tendencia hacia ese valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, si a ustedes les digo, valúen X cuando vale menos 3, no lo pueden evaluar por esto. Pero si yo les digo, pero pará, yo te doy algo piola que se llama límite, el límite sí te permite saber cuando vos valorás X en menos 3. Si yo evalúo, y van a ver, cuando el límite de X tiende a menos 3, en este caso tiende a lo que se denomina infinito. Tiende a infinito. Fíjense, esto que está acá tiende a un infinito. En este caso, infinito negativo. Y esto que está acá también tiene infinito. ¿Y qué se dice? Que esto, cuando llegue a infinito, lo va a tocar a esta cinta. Se va a cortar con esa cinta. Y esa es una de las tantas propiedades que tiene el límite. Me permite ver eso. Entonces, con límite yo puedo ver en una función que está restringida, tanto dominio como imagen, qué valores toma en ese punto de restricción. Porque yo ahora acá le estoy diciendo menos 3 y 3, pero hay otras funciones de otras características que tienen otra restricción. Y ahí yo aplico nuevamente el límite. Pero eso básicamente es lo que uno hace con límite. ¿Se entiende? Bueno, mirá ahí Lucas, un ganador, un genio, está mostrando en GeoGebra que como consejo es que este tipo de graficadores lo utilicen, ¿sí? Lo voy a mostrar en pantalla para que quede en la grabación, ¿sí? Ahí debería estar viendo la pantalla, debería estar viendo GeoGebra. Lo que yo acabo de dibujarles en la pizarra, que no es muy lindo porque no soy el mejor dibujando, es esto. Fíjense, si yo me acerco, tengo el 3. En este 3, si ustedes ven, es la asíntota que le marqué, la asíntota. Fíjense cómo la función intenta acercarse, pero nunca la va a tocar. Está la asíntota en 3, la vertical. Si voy a menos 3, fíjense lo mismo. Tengo acá menos 3, la función nunca la toca. Tanto esta función que viene acá, como esta que está acá abajo. Si yo veo acá abajo, lo mismo, nunca toca. Este que está acá es menos 3 y acá es 3. Nunca lo toca. Y ahora si me fijo, fíjense, en este 3, que era el de la imagen de mi función, la asíntota horizontal tampoco. Nunca lo toca. Acá lo mismo. Nunca lo toca. Y así es, bueno, como se... Fíjense que yo, en este caso, ¿qué hace un graficador? Este graficador lo que hace es, toma muchísimos números de X, ¿sí? Y lo va evaluando, va haciendo estos puntos y va trazando. Fíjense que lo que yo hice acá, no necesité evaluar en la cantidad de puntos que evalúa acá el programa. Yo evaluando en 3, 4, ya saqué cómo es la forma de la función. Ahí veo la pizarra, me doy cuenta es horrible la función. Bueno. Voy a cortar acá la grabación.